Compartir ahorita. Todos pueden ver, ¿no? Ahí Sí, la... ahora sí. Sí, Ya, perfecto. perfecto. Nada, sí, manténme a mí sin mute, ¿ya? Porfa, para evitar el pase, porque ya por chat y la vez pasada tenía el mute y tenía que esperar. Ya. Puedes habilitar estar sin mute todo el rato. Ok, si todos nos escuchamos bien, si quieren repasamos la agenda. Voy a hacer un inicio de presentación 3 minutos máximo, los voy a presentar a todos, ya nos confirmaron tanto los panelistas, creo que el segundo panelista, Carlos Casas, va a entrar luego, al final, digamos, de las preguntas, por motivos de tiempo. Nati, si me haces recordar el brief de Carlos Sanderson, recuerdo que era el director ejecutivo de CEPLAN. Me mandas un brief de 3 líneas rápido, porque sí tengo el de los 2 congresistas, pero me faltó el de Carlos. Ya, yo te lo mando. Y posteriormente empezamos con la ponencia de apoyo y luego ya seguimos en una pausa. Entiendo que les voy a decir que van a contestar una encuesta, ¿verdad? Que han mandado un link y lo vamos a enviar vía chat, un SurveyMonkey, para que todos los asistentes vayan a contestar una encuesta, ¿verdad? Nati. Hola, se te cortó un poco. Hola Natalia, sí, te escuchamos. ¿Se habló de la encuesta? Te la pasé, recién veo que me contestaste. Sí, lo que quiero preguntar es, esa encuesta la voy a pasar luego de la presentación de apoyo. Dime ahora si La verdad no habíamos habilitado el chat, entonces si no ya quedaría para después de todo el webinar, si no. Ya, entonces es ex post. Sí, mejor, Ya, porque creo que no podemos habilitar el chat solo un rato para pasar eso y no dejarlo habilitado todo el webinar. ok. Y ya. Entonces, no pasamos la encuesta y de frente pasamos a los comentarios de los panelistas. Inicio con Mónica, luego paso con Detail y luego paso con Carlos, con los 2 Carlos. ¿Ok? Y al final ya tenemos varias preguntas. Y según el tiempo que nos quede, porque cada comentario tiene 5 minutos, yo esperaría que, ya sin darles opciones, quizás a réplica a Vincent y a Miguel, dependiendo de la característica de los comentarios, porque de repente hay preguntas de los mismos panelistas hacia ellos. En el caso que las haya, doy pase para réplica. En el caso que no, simplemente paso las preguntas de los invitados. Perfecto. Ya. Y ¿te pueden ya al habilitar final, el micrófono? Vince creo que está sin... No puede habilitar su audio. Y ahorita lo habilitamos. Ya Ahí está. está. Ya está. Creo que tenemos eco, ¿eh? Sí. tenemos eco. ¿Hay eco? En Vince, escucha en eco Vince cuando yo Manzano. hablo. Cuando Cuando yo habla hablo. Vincent, sí. Sí. Cuando habla Vince. Entonces te tienes que poner en mute. Si pueden, por favor, habilitar para que podamos entrar en mute y on mute entre Miguel y yo. Ajá. Para Para evitar el eco. mantenerlos habilitados a Miguel y a Vincent, igual que a mí, Natalia, para que puedan ellos ya habilitarse solos el mute y el no mute, sí, porque igual me pasa a mí. O sea, a los 3 nos tienes habilitados. Ya, lo que pasa es que creo que eso es global. Puedo habilitarlo para todos o puedes habilitarlo para todos. O todos se pueden desactivar el micrófono solo O ninguno. nadie puede. ¿Tú puedes ahora desactivar el tuyo? Ahora sí puedo. Ya, porque ahorita he activado para que todos puedan activar sus micrófonos. Ah, ya. Y ya, entonces tengamos mucho cuidado con los pases, Nati, para que no haya demoras en la habilitación. No, lo que voy a hacer es, yo voy a estar al pendiente de la gente que esté ingresando y si veo que alguien activa su micrófono lo voy silenciando. Ya, de acuerdo. Mejor. Buenos días, Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Se ve bien ahí? Bien. Hola. Sí, Sí, se está ve muy bien. bien. Hola, Hola ¿cómo estás? Valeria.
¿Cómo estás, Vincent? Voy Te a decir presento solamente Vincent, puede ser que no diga tu apellido porque tengo miedo de clavarme. No, no te preocupes. Dile, Ok, dilo cómo sale. Estoy acostumbrado. ok. Voy a decir Vincent y listo. Más fácil. De hecho, si lo dices bien, sonaría raro. Entonces, mejor eso. Ok, ok. Ok, Ya, bueno, ya Ángela, estamos presentes. una consulta. Sí, ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para la presentación? nosotros según agenda hemos calculado 20, 20 20 minutos, sí. minutos. Sí. Ok, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Sí, sí. De acuerdo, Sí. de acuerdo. Ok, Ya. entonces, con respecto a los mutes y no mutes, vamos a dejar la opción habilitada para todos. Sí, Y Jesús va a estar atento para mutear a alguna persona que obviamente encienda el micrófono. ujú, correcto. Ya, listo, mejor. Ya, perfecto. Ok. Valeria, estamos justamente repasando la agenda. Yo inicio con una introducción de máximo 3 minutos. Empezamos a presentar el PPT de apoyo. Posteriormente inicia como primera panelista Mónica Saavedra, Dittel, los políticos primero, luego los académicos. Ya a esa hora se va a conectar recién Carlos Casas, que es el segundo panelista, y posteriormente pasamos a varias preguntas que van a ser, tenemos varias preguntas de los inscritos, y ya hacemos el cierre. Listo. Completo. Sí, ¿De mi cierre acuerdo? son 2 minutos máximo, así que. Perfecto. Entonces, Bueno. no, yo creo que ya se ven a conectar algunos, así que mejor. Ángela, aprovechamos para tomar la fotito antes de que todo el mundo se desordene. Ya, ok. Ah, dale. Ya, sí. Vincent, Miguel, miren a la cámara, voy a tomar... Postamos para la foto, por favor. Ya, a ver, un segundo. Ya. Ahí yo cuento, ¿ya? A ver, un segundo. Ya. 1, 2. Ya. A una voy a tomar una más por si acaso. 1, 2, va. Listo. Gracias. Listo, Listo. gracias. Bueno. Ahora Ya. vengo, entonces Bueno. voy a hacer un mayor. Sí, me pongo el mute también. Vamos dejando entrar entonces. Sí, voy a apagar mi cámara un momentito.
El activo es el derecho individual de voto de cada uno de los ciudadanos que tienen se encontraban no habidos, 8 gobernadores electos eran investigados o habían sido investigados por delitos, 9 candidatos que pasaron a la segunda Muy buenos días con todos y agradeciéndoles una vez más por conectarse a los webinars que estamos organizando como la FARPE. Quiero agradecer el día de hoy a todos los ponentes que nos van a acompañar a tratar un tema muy relevante para nuestro país dentro del marco de la pandemia COVID.
el acceso a la innovación, el acceso a nuevos tratamientos y nuevas terapias a favor de los pacientes. Y para ello quiero agradecer a dos ponentes que nos acompañan el día de hoy, de apoyo de consultoría, Vincent Poirier y Miguel Figalo, quienes nos estarán haciendo una presentación relevante sobre cómo estamos atendiendo las brechas en salud en materia de acceso a innovación y cómo el Perú puede afrontar estos avances de manera eficiente y haciendo una gestión público-privada. Creo importante que estos espacios que generamos como la FARPE son relevantes y estoy muy contenta que el día de hoy podamos tener no solamente al sector privado conversando en este debate, sino también a la academia, porque contamos con dos panelistas importantes que son Carlos Casas, profesor principal de la Universidad del Pacífico, ex viceministro de Economía, y Carlos Anderson, ex director del CEPLAN y gerente general de Europe Partners, quien también nos va a acompañar el día de hoy, y también bastante importante tener la presencia de dos congresistas, que son representantes de nuestro Congreso de la República, que están muy motivados en participar en los temas de COVID, son miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la Comisión COVID, de la Comisión de Salud también, como parte accesitaria, y creo que tanto Mónica Saavedra, congresista de la República, como el congresista Dieter Columbus van a tener también comentarios relevantes que hacer en materia de este tema específico en salud a favor de todos los peruanos. Siendo así, yo quiero agradecer y reconocer la presencia de cada uno de ellos y también contarles un poco como la FARPE, que en esta perspectiva, el sector privado, tenemos ya avances significativos que contribuyen a esta misma agenda. Contamos con propuestas que podrían implementarse y generarle grandes ahorros al Estado, pero al mismo tiempo ampliar la oferta de nuevas terapias innovadoras, atendiendo la eficacia y seguridad de las mismas a favor de los pacientes peruanos. Cerremos esas brechas grandes, pero no lo podemos hacer solos como sector privado. Tenemos que hacerla con un trabajo conjunto, planificado, a mediano y largo plazo, para poder contrarrestar todos estos temas de impacto que va a dejar la pandemia COVID en los próximos años. Los desafíos que debemos afrontar son muy grandes, pero tenemos que estar dispuestos a trabajar de manera conjunta, empresas privadas e instituciones públicas, y de la mano con la academia. Esta nueva ruta que nos hemos trazado como país y como peruanos, en aras de darle mejor calidad de vida a todos nuestros pacientes. Cada uno de nosotros, reitero, y siempre lo manifiesto, va a ser paciente algún día y tiene pacientes alrededor. Entonces creo que la salud es una tarea de todos, no puede parar y los desafíos nos van a unir. Con esto doy inicio y doy pase a Vincent Poirier, de Apoyo Consultoría, quien nos va a hacer la presentación. Vincent, si contamos con, ¿tienes la opción habilitada de compartir? Sí, muchas gracias, Ángela. Voy a introducir el estudio y después le doy el pase a mi colega Miguel Figalo, quien va a presentar los hallazgos. Buenos días con todos y muchas gracias, Ángela, por la introducción. Muchas gracias a la FARPE por la invitación y gracias a todos los panelistas. Hoy día les vamos a presentar un estudio sobre medicamentos innovadores que hicimos el año pasado. Ese estudio se realizó en un mundo pre-COVID, pero esto no le quita relevancia al estudio. Lo que evaluamos es el acceso a medicamentos innovadores para tratamiento de varios tipos de cáncer. Y con esa enfermedad, el acceso a una medicina innovadora no es solo una cuestión de vida o muerte, pero además es una cuestión de calidad de vida para el paciente en los casos donde el tratamiento puede durar meses o incluso años, ¿no? Y acá la innovación muchas veces se refleja en una reducción de efectos secundarios, en una mejor calidad de vida durante el tratamiento. Entonces, cuando existen medicamentos ya aprobados en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, cuya efectividad ha sido probada, entonces uno cabe preguntarse, ¿es aceptable que nos demoremos nosotros acá en Perú hasta años, incluso hasta 18 años en un caso específico, para tener acceso a esta medicina? Claro, hoy día
dentro del contexto de la pandemia que enfrentamos, queda claro que con ya más de 7.000 vidas que nos costó la pandemia en el Perú, se van a poner todas las prioridades y se va a agilizar el sistema de acceso una vez que la vacuna, por ejemplo, se comercializa. Van a hacerse movidas muy rápidas y eso es lo que debe ser, porque son vidas de juego. Eso lo que queda quizás evidente en el caso de COVID, debería también reflejarse en otras enfermedades como el cáncer, donde en verdad se pueden evitar muertes y se puede mejorar la vida de los pacientes con soluciones simples que vamos acá a presentarles, que fueron evaluadas como parte de nuestro estudio. Hay algunas soluciones que son muy costo efectivas y que funcionan, que tienen efectos rápidos, que ahora Miguel les va a presentar. Gracias. Por la introducción, Vince. Bueno, sí, como mencionaba Vince, mientras les comparto la pantalla, hay un sentido de urgencia con este tema que claramente no se debe perder. Nosotros les vamos a presentar digamos, hicimos este proyecto pensando en la problemática de la adquisición de medicamentos innovadores. Un momento. Sí. Problemas técnicos. Y básicamente acá les quiero contar que nos centramos en dos partes de este proceso. Este es un proceso muy largo, desde que el medicamento sale en el mercado hasta que llegue al paciente. Es un proceso muy largo que implica temas de logística, temas de uso, etc. Pero nosotros nos enfocamos en ese estudio solo en la parte de selección y adquisición de medicamentos. ¿Y qué me refiero con esto? Básicamente es un proceso que se puede simplificar en pocas etapas. Cada país tiene enfermedades distintas a las de otros países. No todos los países tienen las mismas enfermedades. Entonces, un primer paso es hacer cuál es la lista de enfermedades que aqueja más a la población de nuestro país. Con esa lista se reúne un comité y elige cuáles son los tratamientos óptimos para estas personas y para curar este tipo de enfermedades. Y este tipo de tratamientos óptimos tiene que ver con medicamentos y directrices sobre cómo usarlos. Y en esta evaluación que parece tan simple, en realidad entran un montón de conceptos que hay que valorar y ponderar. Por un lado, los beneficios, que es el tema de cómo es el medicamento, si es eficaz, si cura, si mejora la calidad de vida en el paciente, y eso hay que calcularlo. Por otro lado, los costos. Y cuando me refiero a los costos, no hablo solo del precio monetario que tiene el medicamento. Tiene un componente directo que es monetario, que va más allá del precio. Por ejemplo, un medicamento que se tiene que aplicar en menos veces, una dosis más concentrada, que cuesta un poquito más, puede ser más barato porque te ahorras costos de logística, almacenamiento, transporte, etc. Entonces, al final del día, un medicamento que el precio es un poquito más caro, incluso monetariamente, puede terminar siendo más barato. Luego, hay un costo indirecto. Y el costo indirecto también se puede monetizar, y no es el costo que paga el Estado, sino el costo que pagamos todos como pacientes. Es el costo de transportes, es el costo que hace de pérdida de productividad el hecho que ya no podemos salir a trabajar un día y no ganemos ese día. Ese costo también debe ser ponderado. Un medicamento que hace que el paciente esté mejor, que pueda trabajar, le genera menos costos al paciente. Y por último, hay costos que no podemos medir, pero aún así hay que considerar, y que tienen que ver con el dolor, la preocupación que se genera en la familia. Todo esto forma parte de la evaluación de medicamentos, que en teoría se debe hacer en todos los países. ¿Por qué? Porque eso nos asegura la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es lo que nos pasa en el Perú? Ya Vincent nos adelantó un poco. El gran problema es que nos demoramos mucho en adquirir estos medicamentos. En un caso específico, hasta 18 años, entre que el medicamento salió en Estados Unidos para la comercialización y se compró centralizadamente en el Perú. 18 años esperando.
claramente este problema nos lleva a dos preguntas muy sencillas, que son en las que se centra este estudio. La primera es, ¿por qué nos demoramos tanto? Y la segunda es poder saber si a pesar de que nos demoramos, por lo menos elegimos bien en todos los casos. Sobre el primer tema, la primera hipótesis que uno puede pensar es, bueno, nos demoramos porque no tenemos mucha plata, muchos recursos. Entonces, casi como llegamos a la farmacia y no tenemos plata para comprar toda nuestra receta médica. Bueno, esto en realidad no es cierto. El presupuesto ha venido subiendo, el presupuesto de salud y específicamente el presupuesto de adquisición de medicamentos ha venido subiendo consistentemente y es algo positivo, pero no logramos gastar todo ese dinero en medicamentos. Hay dinero que se queda todos los años. Tenemos alrededor, en los últimos, si contamos en los saldos de los últimos 6 años, tenemos alrededor de 800 millones que no hemos gastado. Esto es, si lo ven, equivalente al presupuesto más alto de los últimos 6 años. 18. Entonces, hay recursos que no estamos utilizando, que ya están presupuestados para adquirir, no estamos usando. Entonces, por ahí no va tanto el problema. El tema es que tenemos procesos muy lentos. Y esto es una cadena de procesos, no es un solo proceso. Lo que hicimos acá fue mapear las distintas patologías, un grupo de cánceres, y vimos cuánto se demoran desde que tuvieron la aprobación para ser comercializados en Estados Unidos, desde la aprobación de la FDA. El primer paso para que llegue un medicamento al Perú es obtener el registro sanitario de la DIGEMIT. Y ahí ya empezamos a demorarnos. Si bien no en todos los casos, tenemos un medicamento para tratar leucemia que demoró 7 años en obtener el registro sanitario en el Perú desde que tuvo el registro sanitario en el Perú. ¿Qué tanto tiempo? ¿No? ¿Cuál es la prueba o el testeo que hace Extra DIGEMIT que demora 7 años, si ya lo hicieron todo en países con los laboratorios más sofisticados y un montón de químicos farmacéuticos en el proceso? Luego de este tema, luego de este registro sanitario, el medicamento tiene que ser incluido en el petitorio, que es esta lista, digamos, de medicamentos esenciales que tiene el país. Y ahí tenemos otra traba. Tenemos que puede demorar más de una década en ser incorporado en esta lista. Y claro, esto tiene que ver un poco con el que el proceso es lento, pero con que legalmente también hay ciertas restricciones. El petitorio, según ley, se debe actualizar cada 2 años. Entonces, si lo actualizan hoy día y mañana sale un medicamento innovador, mínimo, siendo súper eficiente, vamos a tenerlo en casi 2 años más dentro del petitorio. ¿Por qué? Porque hay estos candados que hacen que la lista no se pueda actualizar frecuentemente, ni de parte ni de oficio. Luego de este proceso, y ahí el Estado ha mostrado buenos resultados en el sentido de que está tratando de hacer compras centralizadas de medicamentos, tratando de ejercer cierto poder de negociación como Estado, pero se demora mucho en incluir estos medicamentos en su lista de compras centralizadas. Entonces hay un montón de compras muy pequeñas, dispersas de distintos hospitales, distintos requerimientos muy atomizados. Entonces aquí también hay un trabajo por hacer. Y acá hay también en esta lista medicamentos que incluso están con la lista de espera todavía. Medicamentos, por ejemplo, como el pertuzumab, que ya se usa en distintos países del primer mundo como un tratamiento típico de cáncer de mama, que en el Perú todavía no está dentro de la lista de medicamentos esenciales. Tenemos plazos, todos estos plazos suman enormes de espera para los pacientes al final. Y esto se traduce, en términos de medicamentos, en términos de salud, esto se traduce en vidas y en calidad de vidas. Acá tenemos solo un ejemplo, el caso del trastuzumab. El trastuzumab se incluyó en la lista de medicamentos esenciales en el 2013. Desde el 2013, como ven, se comenzó a comprar un poco de medicamentos y cada año se fue comprando un poco más. ¿Qué pasó con la tasa de mortalidad del cáncer de mama luego de la inclusión de este medicamento? Bueno, aparentemente disminuyó, ¿no? Aquí hay que hacer un
una salvedad. Acá no hay una relación de causalidad. Necesitamos más información. De hecho, el MINSA tiene esa información para saber si es causal la relación. Hay que ver data de paciente por paciente, que es la data que tiene el MINSA, pero no es la data a la que podemos acceder nosotros. En otros países se puede, pero aquí no. Y claro, pero la asociación que hay, esta caída es notoria, es un indicio clarísimo de que algo pasó en el 2013 que hizo que la tasa de mortalidad, que estaba constantemente desde, si viéramos la serie más atrás, desde el 2004, alrededor de 13-15%, bajó a niveles rápidamente de 8-7%. Entonces, claramente ahí hay un efecto. Y si hubiéramos adoptado esto desde el 2004, que es donde tenemos la información, estamos hablando, y se confirma que este es el efecto, estamos hablando de que se hubieran podido evitar más de 2.600 muertes. Entonces es un tema sensible. Demorarse cuesta, en general, el Estado, y en términos de salud, demorarse cuesta vidas. Y el segundo punto que quiero abordar es que si a pesar de que nos demoramos, elegimos siempre bien, como en el caso aparentemente del trastuzumab. Y aquí hay voy a tratar de ser breve, pero hay una lista de criterios de comparación que elegimos, como cuáles son las mejores prácticas que tiene que cumplir este proceso para poder adquirir el medicamento. Y tenemos una serie de puntos que básicamente lo que nos dicen es, tenemos una guía para saber qué se evalúa, para que todos sepan qué evalúa, tanto el comité como el que es evaluado, ¿no? Casi como un sílabus del curso. Tenemos un comité multidisciplinario y transparente con acceso, digamos, con involucramiento de los stakeholders, que evalúan esto de manera abierta, transparente y que los resultados, digamos, dejan que los resultados hablen por sí solos. Y tenemos indicadores y umbrales claros que hacen que no se preste esto a ningún tipo de favoritismos o perjuicios que pueden haber de parte del comité evaluador, ¿no? Básicamente es tener el sílabus del curso, saber que con más de 10 pasas, ¿no? Y saber que todo el mundo puede revisar la calificación del profesor para ver si se equivocó o no. Básicamente es, digamos, así de simple. Los países top, digamos, en términos de salud, cumplen con todos o casi todos esos criterios. Inglaterra, Reino Unido y Australia. Los países de la región no estamos tan avanzados en general, sin embargo, han habido esfuerzos. Hay cada vez más preocupación por este tema. Entonces, por ejemplo, en el caso de México y Colombia, han empezado a desarrollar estas guías, han comenzado a ser más transparentes, han comenzado a tratar de ir fijando criterios y poco a poco están universalizando este tipo de evaluación. ¿Qué pasa en Perú? En Perú no cumplimos ninguno de estos puntos. El proceso no se conoce, es poco transparente, uno revisa, porque eso sí se puede hacer, revisar los resultados de por qué un medicamento es o no es incluido en el petitorio, y la evaluación de beneficios es muy buena, pero la evaluación de costos simplemente dice el precio es muy alto. No te dicen por qué, en qué sentido, bajo qué umbral han comparado, lo cual hace que se pierda un poco de transparencia en el proceso. Y, claro, viendo el tema de adquisición, solo por mostrarlo rápidamente, el Estado no lo compra de manera centralizada. Una vez que lo elige, el Estado no aprovecha el hecho de que él como Estado puede negociar directamente con los laboratorios para tratar de generar disminuir los costos y asegurar un menor precio. Solo alrededor del 20% de las compras de medicamentos se hacen centralizadamente, las otras están atomizadas y eso genera mayores costos, mayores problemas de logística y más problemas, ¿no? Y esos mayores costos de logística se trasladan al precio. Entonces, al final del día estamos comprando tarde y estamos comprando atomizadamente. Y por último, quiero enseñarles un caso que es el caso del rituximab. El rituximab es un medicamento para el tema de linfoma no Hodgkin. En esta historia, digamos, tenemos el mismo cuadro que en el caso de trastuzumab, pero tenemos una historia un poco distinta. El rituximab, como medicamento, se incluyó en el petitorio en la lista de medicamentos esenciales en el 2010. Unos años atrás, en el 2008, se aprobó el registro sanitario de Reditux, que es un medicamento biosimilar. En medicamentos biológicos es como decir el genérico. Para, los químicos farmacéuticos me van a querer matar porque he dicho eso, pero
los que no somos de esa profesión creo que lo entendemos así más fácil. Es el genérico del biológico. Claro, fíjense que se aprobó en el 2008, se aprobó muy rápido, pero este genérico, digamos, este medicamento biosimilar, no fue aprobado en los países de alta vigilancia sanitaria. De hecho, fue aprobado cuando no había un reglamento de DIGEMIT de cómo evaluar a los medicamentos biosimilares. Este reglamento recién salió en el 2016, y el reglamento salió en el 2016 y este medicamento fue aprobado en el 2008. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de la inclusión en el petitorio, el Estado comenzó a comprar bien, de manera centralizada, digamos, este medicamento cada vez más. ¿Cuál fue el efecto? Y claro, comenzó a comprar Reditux, perdonen, porque era más barato que el rituximab. ¿Cuál fue el efecto en la tasa de mortalidad? Bueno, claramente, como vemos, no se han evidenciado mejoras en la tasa de mortalidad. No ha disminuido. Hay indicios de que el medicamento podría no estar funcionando. Entonces, claro, el Estado ahorra, entre comillas, 50% del precio por comprar Reditux en vez de otro, pero no se traduce en el bienestar de las personas. Entonces, ¿para qué estamos comprando de esa manera? E incluso en el caso del rituximab, es interesante porque no solo existe el medicamento, digamos, original, el rituximab en sí mismo, sino que existen otras alternativas biosimilares que han sido aprobadas en Estados Unidos y en Europa, pero acá en el Perú no han sido aprobadas todavía. Entonces, le abrimos la puerta a algunos, le cerramos la puerta a otros y casi que no entendemos por qué, ¿no? Y todo se traduce de nuevo, en calidad de vida y la vida misma de los pacientes. Hay que evaluar, digamos, de manera más detallada, caso por caso, a nivel de pacientes, esta data, para poder aproximarnos a cuál es la alternativa óptima. Y aquí les quiero cerrar esta presentación, no solo con la evidencia, digamos, que hemos obtenido, sino con algunas recomendaciones de qué cosas podemos hacer, y algunas de ellas bastante rápidas en realidad. La primera, por el lado del registro sanitario, tenemos que ser mucho más efectivos. Y nosotros somos un país de recursos escasos, donde no nos sobra ni el tiempo, ni el dinero, ni las capacidades necesariamente. ¿Qué hacer? Bueno, tengamos, ahorita los medicamentos todos para el registro sanitario tienen un silencio administrativo negativo para ser aprobados. Bueno, cambiemos eso en la ley y pongamos que tenga un silencio administrativo positivo, no negativo, siempre y cuando haya sido aprobado por las autoridades de vigilancia sanitaria más estrictas del mundo, como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Si tienen esos estándares y ya han sido aprobados y testeados por esas autoridades, bueno, que el registro sea casi automático, que no haya razón para decirles que no. En segundo lugar, en el tema de evaluación, hay que comenzar a avanzar por los pasos que vienen avanzando los países de la región, los países de la Alianza del Pacífico, como México, Colombia y Chile también. Tener un desarrollo de la guía de evaluación, hay que hacer una guía de evaluación desde el MINSA clara, detallada, de, oye, ¿cómo voy a evaluar cada uno de los costos? No es algo sencillo, y justamente como no es sencillo, necesitamos esta guía que guíe, valga la redundancia, al comité evaluador. Necesitamos que la evaluación sea continua, no podemos esperar cada 2 años que se actualice el petitorio, necesitamos una evaluación continua de parte y oficio, y eso también es un candado, por ejemplo, que está en la ley. Necesitamos más involucramiento de los stakeholders y más transparencia en todas las etapas de evaluación. Esto justamente, la transparencia siempre es el enemigo de la corrupción, de las ineficiencias, y necesitamos también este proceso abrirlo como lo hacen en los países más avanzados, como el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Estos procedimientos son totalmente abiertos, totalmente transparentes, y alguien sabe, oye, no pasaste porque no cumples esta guía, no cumples estos procedimientos y no hay nada que hacer, ¿no? Los números al final del día no mienten. En el tema de adquisición hay 2 cosas aquí que quiero señalar. Uno, el tema de la difusión de los resultados que tenga ese comité. Eso es muy importante porque como las compras a veces están atomizadas, necesitamos que todos los directores de los hospitales sepan que ya se puede comprar un nuevo medicamento que es más efectivo que el anterior. Que adopten rápidamente esa innovación, que no se queda simplemente en una lista, sino que realmente llegue al paciente.
La última es un pago por resultados. Esto suena un poco raro y es un poco novedoso y la ley de compras ahorita no lo permite. Pero hay mecanismos que se usan en otras partes del mundo para poder, digamos, negociar un precio con el laboratorio en función de si el medicamento efectivamente funciona o no. A veces quizás hay un grado de incertidumbre sobre si el medicamento va a curar o va a mejorar la calidad de los pacientes. Entonces se ata el precio de compra con el efecto realmente alcanzado en el paciente. Si les mejora la calidad de vida y disminuye la mortalidad bajo, bueno, ciertas condiciones, el precio sube. Si no cumple con esos criterios, el precio baja. Entonces, hay mecanismos para poder comprar de manera más inteligente, hay mecanismos para evaluar mejor de manera más limpia y transparente, y hay mecanismos para que los medicamentos lleguen mucho más rápidos al Perú, sin que eso implique mayores recursos para el Estado. Entonces, muchas gracias, y ahora doy el pase a Ángela y a los panelistas. Muchísimas gracias, Miguel, una vez más a Vincent también por esta información, esta data detallada. Yo creo que es indispensable tener la información, digamos, analizada desde ese espectro más macro y poder también comunicarla de manera apropiada para el entendimiento no solamente de los especialistas de salud, sino de todos los peruanos. Es importante también comentarla y ver cuáles son las primeras impresiones que tienen, y para ello quiero presentarles a los 4 panelistas que tenemos ahora conectados, y agradeciéndoles una vez más la participación de la congresista Mónica Saavedra, que nos acompaña el día de hoy, el congresista Vittel Columbus, y les pediría activar sus cámaras, y también el gerente general de Europe Partners, ex director ejecutivo de CEPLAN, presidente ejecutivo de CEPLAN, el doctor Carlos Anderson, economista Carlos Anderson, y nos acompañará en breves minutos por temas de conectividad Carlos Casas, también profesor principal de la Universidad del Pacífico. Pero mientras se conectan, quiero también hacerles recordar que toda esta información va a ser comunicada ex post evento a través de un hashtag reactivando la innovación, que será compartido también con cada uno de los asistentes para que puedan de alguna manera trasladar también comentarios adicionales a lo que el tiempo del día de hoy nos pueda deparar. Entonces, nuevamente, hashtag reactivando la innovación. Entonces, voy a dar inicio a los primeros comentarios o las primeras impresiones sobre esta información con la congresista Mónica Saavedra. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la FARPE por invitarme a este evento. Un saludo virtual a todos los participantes. Después de conocer los hallazgos de los estudios que nos acaban de presentar, mi pregunta como congresista es, ¿qué podemos hacer desde la función del Parlamento para terminar con estos males perniciosos pensando en los pacientes? En esa gran mayoría de peruanos y peruanas, especialmente aquellos cuyas vidas del sistema de salud pública nos necesitan tanto. A primera vista identifico que hay 3 grandes miedos de los servidores públicos que hay que romper. Que los funcionarios, que los funcionarios públicos no tengan miedo de trabajar con el sector privado. Acabamos de ver el éxito del caso de Guayaquil. En esta suerte de alianza público-privado para combatir la pandemia del coronavirus. El funcionario público y el empresario privado deberían tener una relación transparente y respeto mutuo a la empresa privada, y deberían tener una relación muy estrecha para defender el presupuesto de todos y de todos los pacientes del Estado también. ¿Por qué la legislación vigente no les permite que un funcionario público que tiene un cargo para las compras de medicamentos negocie pública y transparentemente con los laboratorios privados, incluso haciéndose valer en su posición del más grande comprador en el mercado local? Una pregunta pertinente que debemos responder estudiando mecanismos legales y control para que esto suceda. De lo que se trata es de optimizar el presupuesto público, más y mejores medicinas ejecutando el presupuesto del sector y haciendo compras grandes y estrategias. Lo segundo, el otro miedo que hay que romper entre los funcionarios públicos es que debemos dar
mucha prioridad al paciente, no dejar que ellos permanezcan en la zona de confort. Su razón de ser es entregarles medicamentos al paciente enfermo. Quizás necesitamos una gran mayor seguridad legal para ellos. Por esto, inmovilizamos el temor a ser denunciados, reglas claras y razonables para que no se queden en la caja del MINSA. Por ejemplo, existen 796 millones de soles, como en el 2018, habiendo tanta necesidad de medicinas en el sector público. Esto es simplemente inaceptable. Tercero, el tener miedo. Hay que cambiar esa presencia del Estado en el mercado, no como competidor del privado. Nuestro modelo económico constitucional, regido por el rol subsidiario, no solo permite, pero sí sintiendo más expeditivo y razonable en su función de controlador y árbitro. No nos permite controlar de una manera más expeditiva. No es posible que pasen 18 años para que un medicamento innovador esté disponible a los pacientes que más lo necesitan en este sector. Que el petitorio nacional único de medicamentos sea realmente una política pública, consensuada entre los actores y participantes de la sociedad civil. Y no es que unos cuantos iluminados decidan qué medicamentos debemos utilizar y qué medicamentos no. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Cómo los escuchamos? Esto no solo son estadísticas o números, son miles de muertos que pudimos evitar. Este es el costo finalmente que creo que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos de estas políticas públicas y cuál es nuestra gestión como Estado? Para terminar, solo decir que esta pandemia, deduzco que buena parte de lo que venga para tratar, curar o prevenir esta situación que estamos viviendo ahorita, pertenece al rubro de los medicamentos innovadores. Si fuera así, pongámonos a trabajar para que no tengamos que esperar 18 años para comprar unos medicamentos que en el futuro los podamos utilizar en el mercado peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Y yo creo que en los comentarios hay varias preguntas, ¿no? Una de ellas es qué tipo de legislaciones necesitamos para poder cerrar esas brechas que usted misma ha mencionado. Y para ello quizás creo que podríamos, Miguel, traducir algunas recomendaciones en el aspecto del financiamiento y en el aspecto también de la forma de acceso. Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado tiene, digamos, ciertas excepciones, pero que no atribuyen a la adquisición de servicios en este tipo de tratamientos como lo hacen quizás otros sectores del país. Armamento, programas específicos como Caliwarma, tienen ciertas excepciones que les permiten tener un acercamiento al sector privado en mesas transparentes, y así lo hacen en otras latitudes, como mencionamos también en el Reino Unido, como lo mencionamos también en España, donde el Estado previamente tiene mesas transparentes de negociación y públicas y abiertas con el sector privado y la industria farmacéutica. No sé, Miguel o Vincent, si tienen algún comentario adicional a las preguntas de la congresista. No, sí, solo para recalcar un poco el punto que mencionabas, Ángela, no hay que inventar la pólvora, ¿no? O sea, ejemplos de transparencia tenemos un montón. Yo, por ejemplo, trabajé en temas de políticas públicas en salud en Barcelona, y ahí los mismos hospitales, el mismo sistema de salud tiene un semáforo simple que todo el mundo puede conocer y puede interpretar. Y tienes hospitales en verde, hospitales en rojo, hospitales en amarillo, y los hospitales luchan por estar en el semáforo verde, ¿no? Entonces, hay mecanismos, hay facilidades, hay maneras de hacer cambios rápidos, ¿no? No todos los cambios, hay temas más complicados de hacer, pero en las recomendaciones el tema del silencio administrativo positivo es algo rápido que hacer. El hecho de que el petitorio no se tenga que actualizar cada 2 años es un cambio regulatorio muy simple que puede ayudar mucho también. Y claro, y en el tema de innovación, y aquí es un reto, ¿no? Aquí ya sí implica pensar un poco más fuera de la caja. No podemos comprar medicamentos innovadores de la misma manera como compramos lapiceros para el Estado, ¿no? No es lo mismo. No tienes la misma cantidad, la demanda y la oferta
de lado y la importancia no es la misma. Entonces hay que comenzar a pensar de qué manera podemos adquirir como Estado esta innovación, de manera que reduzcamos también los costos de su adquisición, ¿no? Y aquí ese reto, y aquí el tema de pagos por resultados, el tema de otras herramientas que están usando en otros países, son importantes de ser evaluadas para ver cuál podemos apropiarnos más rápidamente y de manera más efectiva, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Y creo que eso también nos da base para poder hacer ese análisis profundo con la participación de la academia, ¿no? Nos acompaña también Carlos Anderson, es presidente ejecutivo del CEPLAN, es una entidad muy relevante para la planificación a largo plazo y ahora gerente general de Europe Partners. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por tu participación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, yo quiero resaltar algo que me parece muy importante, la metodología. Me parece realmente excelente que hagamos algo que se hace en el resto del mundo, que es un escaneo horizontal. O sea, nosotros tenemos desafortunadamente en el Perú un poco el vicio de mirarnos siempre al ombligo, ¿no? Y pensar que la única forma de hacer las cosas es como lo hacemos nosotros, ¿verdad? El panorama que nos ha dado Miguel, ¿no? Con esta mirada horizontal de otros ejemplos de cómo se puede hacer y cómo se hace en otros lugares me parece fundamental, no solamente para este tema, en realidad para todo tipo de temas, porque hay muchas cosas que ya han sido inventadas, tratadas, con éxito, etcétera, y aquí nosotros siempre queremos ser demasiado originales, sobre todo desde el punto de vista de la burocracia, ¿no? Eso me parece, o sea, desde el punto de vista metodológico lo felicito, me parece que eso es algo que tenemos que hacer de manera así consuetudinaria, ¿no? Segundo, en el tema de los precios de los medicamentos, etcétera, que puede ser todo un mundo muy complicado, ¿verdad? Frente a la sociedad, el problema es un problema de desconfianza. Desafortunadamente, ¿no? Se han creado una serie de, por un lado, de repente, mitos, por otro lado, distorsiones de la realidad, y por otro lado, realidades también muy duras, ¿no? Que hacen que se den con mucha, pero con demasiada frecuencia, todo tipo de abuso, ¿no? De distorsión de precios. Hemos visto que en una clínica una pastillita vale 15 y no va a la farmacia, vale un sol, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que para poder asegurarnos de mejorar los niveles de confianza, es importante que entre estos stakeholders estén bien identificados las organizaciones, digamos, de defensa de los consumidores, que no sé si necesariamente están, porque no, cuando han dicho stakeholders no me han dicho quiénes son los stakeholders, ¿no? Pero si en esos stakeholders no están quienes tienen el ojo puesto justamente sobre este tema desde la perspectiva del consumidor, entonces es una visión un poco parcial, ¿no? En tercer lugar, me parece también importante, y creo que también se cae de maduro, ¿no? El hecho de que yo no entiendo por qué no somos un poquito más inteligentes y utilizamos los esfuerzos de otros, ¿no? Porque si la Drug Enforcement Administration, ¿no? de los Estados Unidos dice, bueno, después de haber hecho todos estos estudios, después de haber gastado muchísimo dinero, etcétera, este producto innovador está, ¿no? Perfecto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ir por todo un análisis, pasar un montón de tiempo. O sea, ¿por qué? O sea, realmente pensamos que aquí lo vamos a hacer distinto, mucho mejor que instituciones como esta, que tienen ya toda una tradición, una industria, digamos, súper desarrollada, etcétera. No tiene mucho sentido, sinceramente. Yo creo que debería ser automático que aquello que digamos, entidades como en los Estados Unidos o como en la Comunidad Europea, que son aprobadas, que nosotros aprovechemos esa inversión que alguien ha hecho en hacer ese tipo de análisis. ¿Perdón? Digo, esa investigación tan importante, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque no tiene sentido volver a replicarlo, claro, volver a gastar con otros criterios, etcétera, porque todo eso al final también alarga los plazos y los plazos significan vidas. Lo tercero que me parece importante también es el tema de la transparencia. Yo sí creo que es importante tener, hoy en día es tan fácil realmente utilizar
utilizar, por ejemplo, mecanismos como blockchain, ¿no? Para poder dar la trazabilidad, digamos, de precios, de costos, de investigación, y que esto esté disponible, no solamente para los usuarios, sino también para los académicos, para poder hacer un seguimiento, digamos, seguido, ¿no? De la evolución de precios, la evolución de costos, la relación, digamos, beneficios. Una cosa que me preocupó, por ejemplo, lo que dijo Miguel ahí, acerca de este genérico, entre comillas, de cáncer. En realidad, yo tengo entendido que no hay genérico de cáncer. No existe el genérico de cáncer. Pero bueno, el hecho de que el Estado haya estado comprando y que eso no se haya manifestado en ninguna mejora, porque estaba viendo el cuadrito, son tasas de cambio y todo era para arriba, o sea, la gente se moría más en lugar de morirse menos, ¿no? Entonces, ahí te dice que hay algo que está profundamente mal, ¿no? Porque ese trade-off, ese intercambio entre, bueno, me cuesta menos, pero tengo un producto que no me hace absolutamente nada, no tiene ningún sentido. La vida humana tiene un valor que es infinitamente superior que esos soles o dólares o centavos, etcétera, ¿no? Entonces son algunos, digamos, comentarios iniciales, pero es lo que me genera esta presentación. Muchas gracias, Carlos. Solamente una acotación a la referencia del FDA y el EMA. Existe una norma y una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que está vigente sobre todo para biológicos, que es el tema del reliance. Se llama reliance, que es la confianza en la autoridad sanitaria de otros países de alta vigilancia sanitaria, los DGMITs de otros países que ya tienen calificación alta por la OMS, para justamente de las 500.000, 200.000 y las 300.000 páginas que son estos expedientes de estos nuevos tratamientos, se concentren en lo esencial y lo más crítico, puntos críticos. Y para ello hay todo un avance, justamente en época también de pandemia, donde sabemos que las autoridades sanitarias de todos los países están en constante estrés y que no deberían, digamos, no es que aceleren o hagan menos revisión, sino concentrarse en los puntos críticos, porque nuevamente otras entidades como el FDA y EMA ya han hecho ese esfuerzo de revisión. Por supuesto. Entonces, Singapur, por ejemplo, solamente tiene un número muy reducido de personal altamente productivo, digamos, analizando estos expedientes de manera mucho más celera, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que ya es la norma, pero quizás valdría la pena hacer quizás una aclaración en alguna ley, en una legislación, para que exista voluntad política de hacerlo. Claro. De hecho, por ejemplo, yo estuve preguntando, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora? Porque me dicen, mira, una cosa es lo que te dice, lo que debería demorar, y una cosa es lo que realmente demora. Por ejemplo, para los innovadores, gente de la industria me dice que demora entre 3 y 7 años para probar, ¿no? O sea, eso es una cosa alucinante, ¿no? Imagínate que mañana viene una vacuna, qué sé yo, contra el COVID-19, y nosotros nos vamos a pasar entre 3 y 7 años para probarla aquí. Ese es el tipo de cosas que creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque los de países de alta vigilancia, por ejemplo, entre 45 y 90 días para ser aprobado. O sea, 90 días. No sé. Es imperdonable, Carlos. Con la salud no se juega. No, exacto. Entonces, sobre todo cuando realmente, mira, en estos países ha habido una inversión de 50, 100 años realmente de la industria, ¿no? Nosotros tenemos que ser más inteligentes y colgarnos de eso, ¿no? Como aprovechar toda esa tecnología, ¿no? Para estar inmersos en eso y participar y ser parte de, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Y quiero dar pase también a otro congresista que nos acompaña el día de hoy. Vitel Columbus, el congresista Columbus, ¿está conectado? ¿Se me escucha? Sí. ¿Cómo sí estás? Se escucha. Muy buenos días y muchas gracias por su participación. No, muchísimas gracias por la invitación. Información bastante interesante la que hemos podido compartir. Y hay un tema que a mí siempre me ha generado preocupación, ¿no? Creo que en alguna oportunidad lo hemos podido conversar y Carlos ha mencionado algo hace un momento, ¿no? Sobre el tema de innovación y desarrollo en el campo, ¿cómo se llama?, de las medicinas, en el farmacéutico, ¿no? Y una de las principales preocupaciones,
y ahora sí lo digo como congresista, ¿no? Es que se pretenda, por ejemplo, legislar de una forma, en algunos aspectos, sin tomar en consideración data técnica, ¿no? Como por ejemplo, hace poco revisé una moción en donde, por ejemplo, se quería generalizar el tema de expropiación de patentes en el ámbito farmacéutico, ¿no? Generalizar el tema de las famosas licencias obligatorias o compulsivas, ¿no? Que ya tiene su propia regulación, ¿no? Bajo el enfoque de COVID, ¿no? Y el tema era bien curioso, ¿no? Porque lo que se decía es, hay que, ¿cómo se llama? Expropiar patentes, ¿no? En este caso de medicamentos, eh, relacionados creo que decía algo así a la vacuna, el COVID, ¿no? Y eso es preocupante porque para empezar, ¿qué producto farmacéutico vas a poder expropiar la patente sobre la vacuna del COVID si todavía ni siquiera existe, ¿no? Y sobre los medicamentos relacionados, ya hay medicamentos genéricos que están en el mercado, que se usan para el tratamiento el tratamiento paliativo, si lo quieres llamar sobre el tema, ¿no? Pero eh, preocupa a mí, al menos a mí personalmente, que en algunos casos, ¿no? Sin tener mucho conocimiento sobre el tema de fondo, se utilicen, digámoslo así, discursos que suenan bien, pero que en el fondo del tema no tienen ni idea de qué cosa se trata, ¿no? Impulsar, por ejemplo, desde el Parlamento una política discriminada, pues, de expropiación de patentes, ¿no? No va a ayudar en nada, ¿no? Más aún, lo que va a hacer es ahuyentar, ¿no? Cualquier tipo de inversión en investigación y desarrollo en el campo, ¿cómo se llama? De medicamentos que se quiere hacer en el país, porque el innovador, porque finalmente en este tema hay dos aspectos, ¿no? El innovador y que no necesariamente es el que tiene, ¿cómo se llama? Los recursos para hacer el tema de investigación y luego desarrollar el tema, y el que invierte en este tipo de emprendimientos, ¿no? Lo único que van a hacer es que los procedimientos de investigación y desarrollo comiencen pues a huir del país y se vayan pues a otras latitudes en donde sí se respetan los derechos patrimoniales. Pero mucho más peligroso que eso, desde mi perspectiva, es de que una política irresponsable en ese aspecto, lo que va a hacer es básicamente impedir que se pueda desarrollar, ¿no? O que se pueda generar mayor inversión en el ámbito de investigación y desarrollo, que no es poco, ¿no? Uno dice, oye, pero ganan mucho los que tienen una patente, ¿no? Bueno, ya eso es una visión bien zurda de las cosas, eh, pero no tienen en consideración, pues, de que para desarrollar un producto, ¿no? Que como lo conozco con el nombre del fármaco que se les ocurra ahorita, ¿no? No es solamente, pues, un plástico donde vienen las pastillitas con una especie de platina atrás, sino que hay millones de dólares que se han invertido, pues, en los estudios y demás temas para poder llegar a esa pastillita que tú finalmente te tomas, ¿no? Y que los que han invertido en ello también tienen pues que recuperar parte de la inversión que han hecho. Que puede ser que en el mercado hayan personas que se aprovechan en situaciones como la que estamos, sí es cierto, pero eso no tiene nada que ver pues por ejemplo, con el laboratorio, sino con el que produce el medicamento, por ejemplo, ¿no? Creo yo que eso está más relacionado al tema de los canales de distribución, ¿no? Las farmacias, las boticas, ¿no? Los que se encargan de distribuir las medicinas y finalmente ponerle el precio final. Y eso parece que no se tiene muy claro porque dicen, no, la culpa la tiene, ¿cómo se llama? El laboratorio que produce el fármaco. Pero hay que expropiarle ¿cómo se llama? La patente porque el paracetamol está muy caro. No, no, el paracetamol está caro porque la farmacia, pues, no tiene no sé, se le ocurrió pues a la botica de la esquina decir que antes valía un sol y ahora te lo voy a vender a 20 soles porque sabrá Dios la razón, ¿no? Entonces, desde el Congreso creo también, y en eso quizá mi amiga Mónica Saavedra, ¿no? Coincidirá conmigo, ¿no? Que desde el Parlamento también tenemos que hacer una labor de docencia, así caigamos chinchosos, ¿no?
así no vayamos necesariamente con la ola de querer que nos aplaudan y nos digan, qué bacán, ¿no? Hoy día acabo de ver hace un rato temprano que hay una última encuesta, creo que es de Ipsos, donde dice que el Parlamento tiene 45% de aprobación, lo cual me parece simpático porque es un tema, la verdad, poco usual en el caso del Parlamento. No recuerdo que un Parlamento tenga más de 20% de aprobación, ¿no? Pero acá no se trata de un tema de trabajar desde el Parlamento para que nos aplaudan, ¿no? Sino que es trabajar desde el Parlamento para hacer las cosas bien. Hay algunas cosas que pueden gustar, otras que no pueden gustar, otras cosas que podemos discutir, pero en lo que sí creo que Mónica y yo podemos coincidir, y creo que con ustedes también, es de que el Parlamento no puede, ¿cómo se llama?, sucumbir eh, a una política de aprueba porque me aplauden, ¿no? Porque eso va a poner en riesgo la economía, va a poner, o sea, ya que estamos hablando de medicamentos, va a poner en riesgo la salud económica del país, más aún si estamos en una situación tan crítica como la que estamos, ¿no? Yo sé que no tiene nada que ver con el tema que nos convoca hoy día, ¿no? Pero un tema que tenemos que ver con pinzas, pues es este tema de un dictamen que está en la boca de todos en el fin de semana y en estos días, es el tema de condonar, ¿cómo se llama?, intereses por ley de las instituciones financieras, que también es un tema complicado si es que no se entiende, pues, de que lo que vamos a hacer es básicamente quebrar aparte el sistema financiero nacional, pero además perjudicar a los millones de ahorristas que tienen su dinero depositado, ya no solamente en los grandes bancos, sino también en las cajas de ahorro y crédito, las cajas rurales y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, Ángela. Yo sé que la primera parte de lo que yo he señalado tiene que ver mucho con lo que estamos conversando, y en alguna oportunidad lo he conversado contigo también, y a título personal es algo que a mí me quita el sueño, porque además algo he investigado sobre el tema de Yo también estoy acá. obligatorios. Tengo 4 minutos porque tengo un evento a las 9:30. Sí, es rapidito. Sí. Perdón, Carlos, no estás en mute, perdóname. Gracias. No, ya. Yo ahí lo dejo, Ángela, porque Carlos tiene 4 minutos y a las 9:30 tiene otro evento, dice. Gracias. No, congresista Columbo Dittel, muchísimas gracias por tu participación, por los comentarios. Yo creo que es importante también esa invocación que están haciendo también desde el lado del Congreso, y para nosotros como sector privado, como gremio, es fundamental que se nos permita brindar siempre opiniones técnicas con evidencia, ponernos a disposición siempre de brindar evidencia para todas las comisiones técnicas que analizan múltiples proyectos de ley que hemos visto que cada día salen nuevos que ameritan un análisis bastante técnico, para lo cual creo que todos los gremios del sector privado están con plena voluntad de colaborar y contribuir con esta evidencia, y que en primera instancia sean analizados de manera técnica, y también sean invitados pues todos los stakeholders, como mencionaba también Carlos Anderson, ¿no? La asociación civil, que es importantísima, y en la Comisión de Salud sobre todo asociaciones de pacientes, que son quienes la sufren día a día, porque ellos son los que ven y tienen toda la información de campo de manera en tiempo real. Y creo que es importante también que sus voces legítimamente sean escuchadas justamente en los espacios que ustedes les puedan brindar. Esto me da pase justamente a invitar a Carlos Casas, ya está con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eso es. Sí, yo estoy en el consejo. Creo que todavía no lo tenemos, Carlos. Si no, paso a una pregunta inicial que en realidad es para todos los panelistas, que me parece importante transmitirla. Desde el punto de vista del análisis de apoyo y desde el punto de vista también de la legislación vasta que ustedes han visto en el Congreso en materia de salud, ¿han realmente visibilizado cuál es la estrategia que debe seguir el Estado para la adquisición de medicamentos innovadores? Un ejemplo es, ¿podrían las redes integradas de salud, que creo que se ha debatido de manera muy amplia todo este año y desde el año anterior,
generar mayor acceso a la innovación a través de alianzas público-privadas con contratación, modelos de contratación innovadora. ¿Qué parte de la legislación vigente de la ley de contrataciones no permite este tipo de contratación más efectiva? No sé si tienen alguna apreciación en la legislación que han visto en el ámbito académico y en el ámbito de análisis de los ponentes. Si podemos dar una apreciación. Y también, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Estamos iniciando justamente el debate con una pregunta también inicial en el ámbito de si existe o no una estrategia desde el sector salud, desde la legislación vigente que tenemos hoy por hoy en el legislativo, y desde el ámbito académico, o no una estrategia para poder cambiar normas de contrataciones, procesos más efectivos, financiamiento público, para que el acceso a innovación sea una realidad. Listo. Empezamos contigo, Carlos. Bueno, listo. Muchas gracias, Ángela. Disculpen que recién me integre, pero he tenido clase desde las 7:30, de ahí he tenido reunión de universidad y me acabo de conectar acá. O sea, estoy desde las 7:30 sin parar. No, gracias por la participación. Ayer estaba justamente revisando la presentación y el estudio que se ha hecho. Y en verdad sí, ¿no? Lo que uno puede ver, por ejemplo, si uno empieza a revisar los datos del CIAF, por ejemplo, para estos medicamentos innovadores y que tienen que ver con tratamientos de cáncer, básicamente, que es en lo que se centra el estudio, uno ve que la ejecución en el gasto está mucho más baja de lo que ocurre, por lo menos en el año 2019, comparado con el total de medicamentos que se han comprado, ¿no? Lo que estaba viendo es que a nivel del total de medicamentos se ha ejecutado 83% del gasto, y a nivel de los mercados de los innovadores, o digamos, si agarramos el programa que tiene que ver con la atención al cáncer, básicamente la ejecución de medicamentos ha sido del 75%, ¿no? Entonces, esto justamente creo que está demostrando lo que en el estudio se trata de remarcar, ¿no? El hecho del incorporarlo o aceptarlo por parte de Digemit, de allí incorporarlo en el PNUME, y de ahí hacer la compra realmente toma bastante tiempo, ¿no? Ese es un punto que creo que es importante y que debemos revisarlo drásticamente, ¿no? Con respecto a las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, y una de ellas es el silencio positivo administrativo, y en verdad es una queja de muchos laboratorios farmacéuticos desde hace tiempo, es que si ya lo aceptaron o ya lo aprobó la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan riguroso, a veces no se entiende por qué Digemit tiene que hacer acá una nueva revisión, ¿no? Entonces, definitivamente lo que tenemos que tomar en cuenta es, digamos, la política que tiene el Estado, y que no solamente se aplica a medicamentos, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Hoy día, con los escándalos que están habiendo de corrupción en medio de la pandemia, definitivamente hay mucho más, digamos, miedo de tomar decisiones, porque ahora lo que puede haber con un sentido de urgencia, realmente debe haber corrupción, ¿no? Pero por un sentido de urgencia, se compran cosas rápido, pero no al precio que hubiera podido darse, y por tanto los funcionarios están siendo, digamos, sancionables, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es mejorar obviamente nuestros procesos de compra, el proceso de abastecimiento, para tratar de justamente que se incorporen estos medicamentos innovadores y que respondan al perfil que tenemos de enfermedades, ¿no? Pero también, revisando data ayer, a mí me sorprendió que dentro de, y eso quizás ahí yo no sé mucho de tratamiento de cáncer, pero por ejemplo hay dos cánceres. El primero es el de cervix, o sea, el del cuello uterino, ¿no es cierto? Y también está el cáncer de estómago, que están entre los más importantes, y el estudio se centra en otros, ¿no? Y cuando uno ve el PNUME, me metí a ver el PNUME, solamente están esos medicamentos para los cánceres que se han mencionado, que se tomaron como referencia en el estudio, pero no está en el PNUME algo que tenga que ver con el cáncer del estómago o el cáncer al cuello, el cuello uterino, ¿no? Lo cual llama la atención, porque, digamos, si es el de mayor incidencia y, digamos, debe haber algún tratamiento, alguna medicina especial, no esté incorporado, ¿no? Entonces, eso demuestra, de alguna manera, que por parte del Estado todavía no existe
un mecanismo para poder justamente responder a las necesidades de la población, por un lado, de los pacientes. Y lo que hay que llamar la atención es que en medio de esta pandemia, esto está significando un cambio drástico en la forma en la cual el Estado va a trabajar, y la emergencia probablemente lo que va a hacer es que este tipo de tratamientos pasen a un segundo plano, ¿no? Y como vemos, si se hubiera logrado incorporar al petitorio medicinas que hubieran sido, digamos, más desde antes, desde que se aprobó por la FDA, se hubieran podido evitar hasta 2.600 muertes, es lo que se establece ahí, ¿no? Y eso podría ser, puede ser discutible, puede ser debatible, etcétera, pero se hubieran podido salvar vidas, ¿no? Entonces, creo que esto es bastante importante. Y, por otro lado, en el tema desde la academia, lo que nosotros vemos con preocupación es justamente, y que tiene que ver con todo el gasto del Estado, la preocupación básicamente por el precio, ¿no? Y no nos estamos preocupando por la calidad. Entonces, cuando uno ve los ratios de ejecución de cualquier partida presupuestal, lo que uno ve es, oye, gastó poco, ¿no? Pero en verdad ya, gastas poco, es importante eso, pero también hay que tomar en cuenta cuál es la calidad de ese gasto, si realmente estamos teniendo productos de muy buena calidad, ¿no? Entonces, si lo que nosotros vamos a esperar, y me imagino que es la lógica del funcionario público, es un medicamento innovador, al inicio, como en cualquier producto que entra al mercado con un cambio tecnológico importante, tiene un precio elevado. Entonces, probablemente el funcionario dice, no, todavía está muy caro y lo que voy a hacer es esperar que pasen varios años hasta que baje de precio, y cuando baje de precio, entonces recién lo voy a comprar. Y con esa lógica lo que estamos haciendo es dejando que personas mueran, ¿no? Entonces, creo ahí que hay que tomar este cambio, y esto implica también pasar por, y en el caso de los innovadores deben ser aún más, porque no hay posibilidad de hacer estudio de mercado, porque no hay otros productos, lo cual limita al funcionario público, y con una Contraloría que lo que hace es básicamente buscar el precio y estar de general después de la batalla, y claro, decir que se pudo hacer mejor, probablemente sí, pero el funcionario público toma decisiones con información incompleta y con una presión muy fuerte de la demanda, como está ocurriendo ahora, inclusive con la pandemia. Entonces, el resultado es lo que tenemos, ¿no? O sea, se demora mucho tiempo en incorporarse, y después en la compra todavía, eso demora la adquisición, ¿no? Y básicamente lo que debe estar ocurriendo es esto. Entonces, tener estas metodologías costo efectivas, ¿no es cierto?, que se han utilizado en otros países para poder analizar cuánto es lo que cuesta, pero cuánto se gana en años, en años adicionales con calidad de vida, que es el indicador que se utiliza. Creo que debe ser algo más importante, y cambiar un poco el chip del funcionario público, en donde todo gira alrededor del precio, ¿no es cierto? Todo es en función del precio, y uno lo puede ver, ¿no? A veces hay cosas de muy buena calidad, pero que cuestan mucho más, y se decide que es mucho más barato, y al final el que termina perjudicado es el usuario, ¿no? El usuario que recibe productos de mala calidad, productos que no cumplen con las especificaciones, y no solo estoy hablando de las medicinas, sino de muchos productos adicionales. Entonces, eso genera la insatisfacción que tiene la gente con respecto al Estado, ¿no? Entonces, creo yo que ir a mecanismos que sean mucho más técnicos, sustentables, y hacer didáctica de esto, ¿no? Yo creo que ahí sí la academia puede apoyar para que justamente sensibilizar a distintos órganos del Estado en que no todo es precio, ¿de acuerdo? Y uno cuando enseña economía, uno se da cuenta obviamente que no todo es precio, sino que hay muchos costos adicionales que vienen alrededor. La gente que se muere, eso tiene un costo infinito, ¿de acuerdo? Es algo que no se puede, dejar de lado. Y el tiempo y el deterioro en la calidad de vida son costos adicionales que no están tomándose en cuenta si solamente yo evalúo el precio, ¿no? E inclusive en el trabajo también se hace mención a dos productos que cumplen la misma función, pero digamos, son distintos, y al parecer cuando se ha utilizado uno, el ratio de muertes ha tendido a incrementarse, y eso claramente nos indica esta mentalidad de precio, ¿no? Porque lo que se ve es como que 50% más barato es uno con respecto al otro. Entonces, debemos tomar en cuenta, y eso implica trabajar más a nivel del Ministerio de Salud, obviamente, para poder tener esta metodología que nos permita a nosotros tener índices
técnicos, transparentes y comparables entre sí para poder tomar la mejor decisión, que no necesariamente implica precio, ¿no es cierto? Y eso también creo que a veces los funcionarios lo hacen por miedo a las acciones de control posterior que pueden haber, y en ese sentido también hay que trabajar, digamos, en distintos aspectos con respecto también a la Contraloría, por ejemplo, para que no haya después una persecución implacable y se diga que hubo corrupción en la compra de estos innovadores, que se está beneficiando de los laboratorios, y al final esto termina en una paralización, no se compran más productos y los que terminan perjudicados son los pacientes, ¿no? Entonces, creo yo que desde la academia podemos tener este rol. Y bueno, disculpe si me he extendido un poco. No, para nada, muchísimas gracias, Carlos, porque yo sí creo importante que ese cambio de chip que has traducido en determinantes en el presupuesto público que quizás hoy no existen. Pérdidas evitadas, vidas evitadas, costo de vidas evitadas, valor agregado de ese nuevo tratamiento en función a productividad, construcción de capital humano, son determinantes que nuestra legislación vigente de contrataciones del Estado no la tiene. Como decía Miguel al inicio, se están comprando a veces lapiceros y cuadernos, como se están adquiriendo nuestros recursos estratégicos. Y de hecho, incluso en otros sectores, cuando hemos conversado con Perú Compras, hay voluntad técnica para hacer un cambio en cómo se adquieren los medicamentos. En cuanto hay medicamentos recurrentes, hablemos de paracetamol, pero hay medicamentos que son recursos estratégicos, como los medicamentos innovadores, los de alta, que atienden enfermedades complejas, que son medicamentos, que son recursos estratégicos que necesitan otra visión al momento de tener su adquisición. Porque de otra parte, si no cambia esa legislación, sí, efectivamente el funcionario público queda atado de manos, tratando de dilatar aún más esa compra potencial, dado que no tienen los recursos legales de la mano para poder realizar más eficientemente sus adquisiciones, mirando siempre al paciente en el centro del debate, ¿no? La seguridad del tratamiento nuevo, la calidad y la eficacia, que le sirva y que sea justamente trazable su atención. Y para eso hay muchos instrumentos en materia de farmacoeconomía y que se pueden compartir también al momento de tener este tipo de discusiones. Muchas gracias por esa pregunta. Yo quiero lanzar otra, porque nos permite el tiempo, sobre quizás a Miguel y también a los legisladores que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuáles son las barreras más importantes que ustedes ven, aparte de las mencionadas por Carlos, en atender el acceso a la innovación? ¿Y qué medidas, digamos, de cambios legislativos ustedes avisoran que sean potencialmente viables para efectos de tener una mejor atención o calidad de atención hacia los pacientes? Si comenzamos con Mónica, por favor. Disculpa, Ángela, yo me quedé pensando, como dice Carlos, el precio, ¿no? Es tan difícil pensar en el precio, ¿no? O sea, todos debemos ser más sensibles, porque el precio justamente salva vidas, salva todo, salva la población. Es tan difícil pensar que el precio solamente es una barrera que puede cambiar el mundo, ¿no? Pero para eso tendríamos que cambiar de actitud, que cambiar de la percepción qué significa para nosotros un ser humano, ¿no? Y la verdad que ahora es tan difícil que ese nombre nos cambie y pueda salvar vidas. Deberíamos ponernos a pensar, y los empresarios, los comerciantes, que el precio puede hacer un cambio total, nos puede hacer más solidarios, nos puede hacer más hermanos, nos puede hacer de esta pandemia un mundo diferente, lo cual todavía no estamos preparados. Y hemos sentido en carne propia, creo que todos, ese nombre que ha hecho que pasen tantas desgracias en estos momentos. Bueno, esperemos que con esa experiencia, poco a poco, mejoremos. La verdad que me ha dejado pensando algo tan sencillo. Muchas gracias, Mónica. Y creo importante mencionar también que en materia de mejorar condiciones económicas a favor del Estado, ya existen modelos desde la industria de innovación que se llaman modelos de riesgo compartido.
en la cual algo mencionó Vincent y Miguel al inicio de la presentación, que son modelos en los cuales si se mide, como el presupuesto por resultados que tiene el Ministerio de Economía, si se mide la eficacia de los tratamientos en el paciente, es ahí donde el sector privado, la empresa, en este caso un laboratorio X, digamos, abona, digamos, cobra al Estado, vende el producto. En el caso en el cual no se genere la eficacia y seguridad establecida, y para eso necesitamos árbitros transparentes en el medio, y pensemos qué agente puede ser un árbitro, el Estado no repone ese costo, digamos, esa inversión al privado. En ese caso son modelos que se llaman riesgo compartido, valor compartido, donde ambos agentes comparten el riesgo a favor del paciente. Eso significa muchísimo porque de alguna manera lo que se puede lograr es un acceso a los pacientes de manera más rápida, no esperar más de una década. Y segundo, tener mesas justamente transparentes, donde se visibilicen las condiciones no solamente de precio, sino la seguridad, eficacia y trazabilidad de haber puesto ese tratamiento al paciente que en realidad lo necesita y que haya cumplido todo su tratamiento completo. Yo creo que esos mecanismos, Mónica, atendiendo a la consulta, existen hoy por hoy, y la industria está en completamente voluntad para poder generar esos espacios adicionales de diálogo con el Estado y con los distintos agentes del Estado. Vincent, creo que querías hacer un comentario antes de la siguiente pregunta. Y gracias, Ángela. Muy pertinente el comentario sobre el trade-off que se tiene que hacer entre la calidad de vida y el costo. Y solo para complementar acá, no es algo subjetivo. De hecho, en el mundo hay muchos esquemas muy objetivos que se usan. Por ejemplo, lo que se usa en Reino Unido y en algunos otros países es el Quality Adjusted Life Years, ¿no? La calidad de vida ajustada que queda. Y lo que mide son dos cosas, ¿no? Uno es con ese tratamiento y incorporando el precio, cuántos años de vida estamos extendiendo para el paciente y cuál es el valor de ese. Eso es por un lado, pero también, dado que estoy aplicando un tratamiento con mayor efectividad, ¿no? Quizás un medicamento innovador, etcétera. Claro, lo que balanceamos es el mayor costo de ese medicamento hoy, pero eso lo comparamos con una reducción en tiempo de tratamiento, ¿no? En muchos casos eso hace que en lugar de durar años, el tratamiento puede durar meses, por ejemplo. Entonces, eso implica, además de la mejora en calidad de vida del paciente, implica ahorros para el sistema de salud, porque eso implica, por ejemplo, camas que se liberan más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa ecuación que tiene muchas variables por el lado del paciente y por el lado del costo al Estado, se puede resumir de manera objetiva, y eso se puede considerar ya cuando se evalúa las compras, ¿no? Para que el precio no sea la sola variable que se evalúe, pero también esa métrica que incorpora la calidad de vida para el paciente. Muchas gracias, Vincent. No sé si Carlos, Anderson o Dietel tienen algún comentario adicional sobre este punto. Ángela, yo quiero aprovechar para mencionar, añadir solo un tema muy importante a lo que ha dicho Vince. Esta mayor transparencia y esto tener indicadores que puedan ayudarnos a comparar, no solo nos ayudan a tener mejores resultados, sino van a un punto al que hacía referencia Carlos Casas. Es el hecho de proteger de alguna manera al funcionario que se demora y que tiene miedo de elegir por alguna posible sanción en el proceso, ¿no? Por algún cuestionamiento. Si tenemos indicadores comparables, el funcionario se va a sentir más tranquilo de, claro, es objetivo, ¿no? Si sube arriba de 10, pasa. Si está abajo de 10, no pasa. Entonces, se va a sentir esta transparencia, esto tener indicadores comparables, no solo ayuda a tener mejores resultados, sino que ayuda al funcionario a elegir más tranquilo y más rápido, que es algo que también, una duda que tenía Mónica, ¿no? Una preocupación sumamente válida que hay. ¿Cómo hacemos para que el proceso sea rápido, verificable y que el funcionario se sienta tranquilo de estar eligiendo correctamente? Es un punto creo
importante para lograr una adopción de medicamentos innovadores mucho más rápida. Muchas gracias, Miguel. Y de hecho, insisto que la forma de viabilizar estos temas para tranquilidad del funcionario público y también para tranquilidad del laboratorio, del sector privado, es indispensable mejorar estos mecanismos de evaluación y que sean cada vez más transparentes, con participación ciudadana en todos los procesos, y que sobre todo en este ámbito de innovación, que son nuevas tecnologías, nuevas terapias, donde en realidad los pacientes tienen que estar informados constantemente de cuáles son los efectos adversos que pueden sentir, que las rutas de adquisición de los pacientes sean más simples, más celeras, y puedan ellos ser más bien los vectores de información final para asegurar que la efectividad está siendo positiva o negativa en cuanto a un tratamiento nuevo, para que el Estado pueda tener una evaluación mucho más completa de la inversión que está haciendo en salud. Y creo que para esto del concepto de inversión y no un gasto en salud es indispensable cambiarlo en la mentalidad de todos cuando discutimos en salud, que es lo que estamos evidenciando. Yo tengo un pedido adicional del asesor del congresista Olivares, Alfredo Urquiza, que justamente nos acompaña el día de hoy, que también me ha pedido hacer un comentario breve. Alfredo, ¿nos acompañas, por favor? Hola, sí, buenas. Sí, te escuchamos. Sí, ok, buenos días con todos. Bueno, primero que nada anunciar que efectivamente el trabajo del equipo técnico que va un poco más allá de la bancada, va dentro de un trabajo en conjunto de muchos especialistas, has dado como fruto un proyecto de ley que se está presentando el día de hoy, ¿no? Que es el proyecto 5534 para el etiquetado de medicamentos genéricos, lo cual va a permitir romper un poco la simetría de mercado y permitir al consumidor, al paciente, saber cuando un producto que en farmacia le dicen es de marca, ¿no? Entre comillas, en realidad no lo es, ¿no? Y con eso permitir un mejor acceso de parte de los pacientes al medicamento a un precio más justo. Esto vendría a ser una estrategia del primer paso dentro de un marco legal un poco más amplio, que también tiene que ver con lo que ha mencionado Miguel y Iván San también, sobre el tema de los DALIs y los QALIs, ¿no? Los DALIs entendiéndose como los años de vida perdidos por muerte, no solamente por calidad de vida afectada, ¿no? En donde si nosotros empezamos desde hoy a hacer un punto de corte formal en el que DIGEMIT o el INS empiece a acumular data de la eficacia de medicamentos, entonces en un mediano o largo plazo podríamos plantear un marco legal por el cual cualquier medicamento que ingresa al mercado realmente tenga data comparable, ¿no? con la realidad peruana, que nos permita decir efectivamente este nuevo medicamento mejora en tantos DALIs o en tantos QALIs, ¿no? la vida de los peruanos, y por lo tanto su valor de entrada al mercado puede ser justificado, ¿no? De hecho, cualquier innovación ocurre en todo momento y siempre van a aparecer nuevos tratamientos y nuevas modalidades de tratamiento, pero si es que realmente no están aportando un mayor valor económico, entonces efectivamente bienvenidos sean en el mercado, pero no tendríamos por qué aceptar necesariamente el precio con el que supuestamente quieren ingresar, ¿no? Y finalmente, el comentario que estaban hablando sobre las compras del Estado, ¿no? Los petitorios, lamentablemente están, como todos ustedes saben, están desarticulados, ¿no? Hay un petitorio de MINSA, hay un petitorio de Salud, hay un petitorio de Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales tienen sus propios petitorios, ¿no? A pesar de ser MINSA. Y no solamente esa desarticulación, sino el hecho de que normalmente yo quisiera también dejar esto en manos de los congresistas que están presentes. ¿Por qué no podemos hacer compras con proveedores grandes? ¿Por qué siempre hay esta necesidad del Estado de contratar con el pequeño o mediano licitador, ¿no? Que muchas veces vemos los escándalos en la prensa, que son empresas que tienen un capital social de un sol, que están con un local comercial perdido en medio de la nada, ¿no? Y que generalmente lo que hacen es demorar las entregas o entregar un producto de muy mala calidad, ¿no? Entonces, sería interesante de repente indexar el monto de compra de la licitación con el capital social de la empresa licitadora, ¿no? Eso podría ser un mecanismo de un control indirecto, de saber que la empresa a la que le estoy comprando realmente tiene un respaldo que garantice la calidad de su producto. Gracias.
Muchas gracias, Alfredo, y tomaremos en cuenta esto para poder brindar opiniones técnicas. Más bien, gracias por el anuncio, que nosotros como gremio brindaremos la opinión técnica adecuada en este nuevo proyecto de ley que han presentado. Yo quisiera solamente recalcar también que más allá de los avances en Qualis o DALIS, que podrían también ser bastante complejos en poder aterrizar, pero sí son necesarios, ya en Latinoamérica existen modelos de riesgo compartido financieros que incluyen precio, volumen, capitación, digamos pagos capitados, duración del tratamiento fijado, una duración específica, etcétera. Son modelos que, por ejemplo, en Uruguay, en un foro anterior, donde podemos también replicar en cualquier momento, ya existen. Digamos, los pacientes uruguayos tienen un Fondo Nacional de Recursos blindado, digamos, ajeno, con mayor autonomía, que les permite tener acceso a tratamientos de alta complejidad, los llamados de alto costo, al paciente uruguayo de manera más celera y sobre todo garantizando el financiamiento, la sostenibilidad financiera de ese financiamiento, incorporando a este fondo, digamos, tributos específicos, fondos adicionales del mismo ministerio, y creo que es un ejemplo importante de que sí se puede tomar en cuenta y aterrizarlos a nuestro contexto país con las limitaciones de recursos financieros que podemos tener, pero sí existen formas, creo que, de asegurar mecanismos de garantizar un mayor acceso para los pacientes en medicamentos innovadores. Yo quiero dar pase ahora agradeciendo nuevamente su participación y de hecho su interés en los temas de salud pública para nuestro país, a cada uno de ustedes, a la doctora Mónica, a Ditel Columbus, al doctor Carlos Anderson, Carlos Casas, muchísimas gracias, y a Vansan y Miguel, muchísimas gracias por la espléndida presentación que nos han hecho el día de hoy. Y quiero dar pase a Valeria Quisca, la presidenta de la FARPE, para que nos acompañe con palabras de cierre del evento. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos los asistentes, los expositores, los panelistas que están participando hoy en este webinar de acceso a innovación al sector salud. La verdad que creo que todas las perspectivas fueron súper interesantes. Realmente me parece importante que periódicamente presentemos estos estudios que revelen cómo se encuentra Perú a nivel de la región en temas fundamentales como el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores. La verdad que felicito a todos los que presentaron, han mostrado información muy valiosa sobre el tema, y destaco la importancia de la evaluación de los tratamientos y su valor para el paciente. Creo que hemos hablado bastante en este panel de eso, y es clave para una mejor utilización de los recursos del Estado y un mayor impacto en el beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien estamos viviendo en tiempos que requieren que incorporemos innovación para contrarrestar el COVID, la verdad que por atender la pandemia no tenemos que olvidarnos de aquellas terapias que requieren los pacientes, no COVID, con otras enfermedades crónicas, otras enfermedades complejas, como el cáncer, que no están recibiendo ni diagnóstico ni tratamiento, y ni hablar de la vacunación, los programas de inmunización. Según la OMS, hay 80 millones de niños en el mundo que no están recibiendo sus vacunas en tiempo y forma, y eso les va a traer problemas de salud a futuro. Eso en el Perú se traduce a más de 1 millón de niños que no están recibiendo su vacuna. Cuando hablamos de reactivar el país luego del COVID, tenemos que reactivar la salud y los tratamientos fuera de COVID también. Y creo que también es muy importante que trabajemos unidos. Creo que estábamos hablando hoy de cómo trabajar el público y privado en un sistema integral de salud con atenciones oportunas y de calidez para el paciente. La verdad que como objetivo país de fortalecer la industria innovadora, incrementar la investigación clínica y mejorar la experiencia de médicos y pacientes. Tenemos que trabajar juntos, público y privado, para que las compras públicas sean transparentes y que seamos juntos un ojo vigilante frente a los mecanismos de compra que tengamos. Creo que hoy tenemos como evidencia que la salud más que nunca es una prioridad para todos. Tiene que convertirse en una política de Estado al más alto nivel. Apostar a la salud no es un gasto, es una inversión, y es una inversión necesaria para cumplir con el derecho humano de la salud. Debemos convertirlo en un pilar estratégico de la acción gubernamental y de la acción privada, garantizando el bienestar de los peruanos y contribuyendo a incrementar nuestros estándares de productividad y competitividad en el país. Esto no se trata solamente de público-privado, se trata de empoderarnos como ciudadanos para tener un mejor sistema de salud. Ángela comentó, hay distintas modalidades de inversión que ponemos a disposición para trabajar en conjunto, pero de vuelta,
cuando hablamos de demoras de más de 10 años o de 800 millones de soles que dejaron de utilizarse, ya es tiempo de que pongamos la verdad sobre la mesa, nos pongamos a trabajar juntos y realmente tengamos un sistema de salud como nos merecemos. Se han dado pasos importantes, es verdad, pero queda mucho por hacer en el tema de innovación, sobre todo cuando nos comparamos con otros países de la región o del mundo, como mostraban también en las gráficas. La industria farmacéutica, quienes representamos en el AFARP, vamos a estar siempre dispuestos a colaborar con nuevas propuestas. Estamos a disposición para sentarnos en una mesa multisectorial de trabajo que contribuya a implementar el aseguramiento universal de la salud en Perú. Trabajemos coordinadamente para adoptar modernos mecanismos de financiamiento y velemos por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que cambien la vida de más peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Siendo así, quisiera que todos puedan habilitar sus cámaras para poder, a los que nos permiten tener una foto grupal, y podamos difundir los resultados del evento a través de las redes sociales con el hashtag Reactivando en Salud, si todos pueden abrir sus cámaras en este momento para que nuestro equipo de comunicaciones pueda tomar una foto. Muchas gracias. Jesús, nos das la voz, por favor, si estás conectado, creo que sí. Sí, aquí estoy. Voy a contar hasta 3. A ver, creo que hay personas que todavía están activando su cámara. Vamos a darles un momentito. Les recuerdo a todos que el hashtag es Reactivando la Innovación, hashtag Reactivando la Innovación, para quienes deseen compartir el contenido en redes. Ahora sí. 1, 2. Voy a tomar una más. De nuevo. 1, 2. Listo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena mañana, una buena tarde y cuídense. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.